Las familias en los últimos tiempos, como desde ayer estamos hablando, han estado viviendo crisis tras crisis, desde su misma creación. ¿Cómo es posible desarrollar una familia sana en medio de tantas adversidades? Estas y otras preguntas las contestará nuestra panelista, la licenciada Orfa Luna. Con ella conversaremos sobre el tema Desarrollando Familias Sanas. Bienvenida, recibámosla con un aplauso. Señor nos bendiga a todos. Amén. Ese amén estuvo frágil. El Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Yo le agradezco mucho al Señor el privilegio que me permite de poder compartir algunos pensamientos, algunas realidades y algunas ideas que pueden ayudarnos en este tiempo a desarrollar familias sanas. Le doy mi expresa gratitud al reverendo Fidel Lorenzo, presidente del Codwell, por su invitación. También agradezco a los que tienen que ver con la Fundación Equidad y Justicia, junto a los miembros del Codwell, por el gran esfuerzo que hacen durante meses para que nosotros podamos disfrutar de eso en el día de hoy. Y a todos ustedes que han venido, eso implica que hay interés en conocer esto más profundamente, este tema. Desarrollando familia sana es un tema, el tema que me corresponde compartir, y hablar de desarrollando nos conecta de inmediato con una idea. Esa idea tiene que ver con el propósito específico que tiene aquel que quiere desarrollar, que parte de un punto inicial, y ese punto tiene que progresar, expandirse hasta lograr su objetivo. Por lo tanto, hablar de desarrollando familias sanas tiene que ver con una actitud, en primer lugar, de aquellos que quieren realmente involucrarse en lo que significa sanar la familia, progresar en esa dirección. Yo quisiera que nosotros, en este momento, y yo creo que todos estamos convencidos de esto, que no es posible tener una nación sana si nosotros como familia no somos personas sanas. Estamos hablando de sanidad desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental, y sobre todo el punto de vista espiritual. Hablar de familias sanas en este tiempo, hay dos grandes poblaciones que se disputan esto. Los que están a favor, los que conocen, los que saben que es imposible, como acabo de decir, que haya una nación sana si la familia no está sana. Pero hay una gran cantidad, tristemente en este tiempo, que insiste que la familia no puede estar sana porque la familia ha sido una construcción que ha salido de una ingeniería social que pretende deshacer, pretende destruir lo que es la familia, porque ellos dicen que eso fue creado por una sociedad en algún momento de la historia y que fue una sociedad con un gran componente machista, patriarcal, y por lo tanto la familia no funciona. Ellos insisten que la familia debe desaparecer. Sin embargo, nosotros tenemos un hecho delante de nosotros que es real, nadie le puede discutir, que en el día de hoy hay millones de familias que están enfermas, millones de hogares destruidos, millones de niños totalmente en crisis, el más alto número de niños que se están suicidando es en este tiempo.
Niños que no tienen raíces, que no tienen un soporte de amor emocional que pueda ayudarlos, porque sus padres se han divorciado, se han separado, o porque simplemente la familia se atomizó, se desintegró. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar familias sanas en medio de una situación tan caótica, tan destructora? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar familias sanas cuando la identidad del hombre, del varón, como esposo, la identidad de la mujer como esposa, como madre, está siendo tan descalificada, tan atacada, tan desmejorada por los ideólogos de este tiempo? Es necesario, si vamos a pensar en desarrollar, que partamos de un punto específico. Para nosotros desarrollar algo, nosotros tenemos que conocer las causas que produjeron la crisis en que estamos. Que nosotros entendamos además si esas causas están presentes, si esos factores están allí amenazando la familia, nuestra familia, amenazándonos a nosotros mismos. Así que quiero partir de algo muy, muy importante, y es un libro, tomar de un libro que escribió un gran historiador, el doctor Carl Zimmerman, de la Universidad de Harvard. Este hombre escribió un libro titulado La familia y la civilización. Y yo voy a citar 3 párrafos pequeños de ese libro para nosotros darnos cuenta en esta mañana de en qué momento nosotros estamos viviendo, en medio de qué cultura, de qué civilización nosotros estamos viviendo. Voy a citar el primer párrafo. Él dijo: los niños son la base fundamental que tiene la sociedad para fomentar la existencia de familias. El deterioro de la familia es también el deterioro de la sociedad como sistema biológico de reproducción. Consecuentemente, esas sociedades en las que la familia se ha deteriorado son precisamente las que más rápidamente se degradan. El deterioro de la familia llega a ser la causa fundamental o el agente catalizador que avanza el correspondiente deterioro de la sociedad. Esto es lo que sucedió. Por favor, pongamos atención a estas palabras. Esto es lo que sucedió en las antiguas Grecia y Roma en sus últimos periodos. Y es exactamente lo que está sucediendo en nuestra sociedad occidental hoy. No hay objeción posible ni manera de disimular este hecho. Lo interesante que esta radiografía, que parece que salió en uno de los artículos de cualquier periódico del mundo en el día de hoy, esa radiografía fue hecha en el 1949. Ese hombre tuvo una visión profética mirando las sociedades del pasado y su deterioro. Este hombre pudo pronosticar en ese momento que la sociedad occidental iba en declive. Este doctor, historiador, prestó atención especial en su investigación a las culturas griega y romana y encontró, mis amigos, mis hermanos, encontró esto que quiero puntualizar: 8 patrones de comportamientos que eran similares tanto en la cultura griega, en el imperio griego, como en el imperio romano. Y esos patrones, según el estudio que él estuvo haciendo, dieron lugar, según él afirma, a la desaparición de ambos imperios. Y ahora empiezo a citar cuáles son esos 8 factores que él comprobó
que se dieron de forma similar en ambos puntos. En primer lugar, número 1, con frecuencia el matrimonio fue roto por el divorcio. Primer factor. Segundo factor, el valor del matrimonio se perdió y el compromiso se deshizo por los, entre comillas, contratos individuales. Tercer aspecto, la mujer perdió interés en la maternidad y prefirió poder e influencias sociales. Cuarto aspecto, surgió el irrespeto a los padres y el sometimiento a la autoridad. Quinto, se incrementó la delincuencia juvenil, la promiscuidad y la rebelión de forma acelerada. Sexto elemento, los esposos rompieron sus matrimonios y se negaron a aceptar sus responsabilidades familiares. Distanciamiento. Séptimo, el deseo por el adulterio y la aceptación del mismo se incrementaron en ambas culturas. Y octavo, aumentaron las perversiones sexuales de todo tipo, especialmente la homosexualidad, y de igual manera creció el número de los delitos relacionados con el sexo. Esto es sumamente impactante, como en ambas culturas estos 8 elementos se repitieron. Una analogía que ocurre para abrir nuestros ojos, porque si nosotros somos personas conscientes, nos daremos cuenta que esos 8 elementos están vigentes en nuestra cultura en el día de hoy. Si esos 8 elementos dieron como resultado la caída de los imperios, si esos 8 elementos trajeron el descalabro de aquellos y están presentes en nuestros días, entonces usted y yo podemos decir, podemos anticipar que la caída de nuestra cultura está a punto de suceder. Quiero que nosotros veamos las causas y las consecuencias partiendo de esos 8 elementos. Causa. Número 1, el amor enfermó. El amor enfermó. Nosotros vivimos en un mundo en que las personas entienden que aman, pero el amor de la mayor parte del ser humano que habita en este mundo, su amor está enfermo. El egoísmo, el egocentrismo, el yoísmo. De hecho, toda una generación se ha llamado generación del yo. Todas estas cosas propician el que no pueda existir una relación sólida y por tanto las consecuencias, tanto ayer como hoy, es un matrimonio roto que lleva al divorcio. Punto número 2, causas. Número 2, de los 8 factores, el egoísmo. Y eso significa que el pacto fue cambiado por contrato. Atención, mis hermanos. En la palabra de Dios está claro que el matrimonio es un pacto, no un contrato. Las culturas desvalorizan la importancia del matrimonio y por lo tanto se hace un contrato. El hombre humaniza algo que Dios selló como algo de alto valor. En tercer lugar, las mujeres, si ustedes recuerdan hace un rato, perdió interés en la maternidad. Es impresionante cómo este fenómeno se repite en el día de hoy. Y el feminismo radical dice continuamente que la mujer, porque es dueña de su cuerpo, puede hacer lo que quiera con él y que debe entender que la maternidad no es algo que tenga valor.
que debe desconceptualizar lo que es la concepción y la maternidad, a fin de que ella establezca cuándo quiere hacerlo, si quiere hacerlo. En aquellas culturas había un feminismo radical y las consecuencias fueron que las mujeres renunciaron al privilegio natural tan precioso que Dios ha puesto, que Dios ha regalado a la mujer: el privilegio de ser mujer. En cuarto lugar, hubo una desobediencia y anarquía, la causa que produjo juventudes que no querían saber de lo que, o no querían someterse a lo que es una jerarquía natural que Dios estableció. La jerarquía familiar no puede ser cambiada. Dios la estableció y debe ser respetada. Por lo tanto, rebelión contra los padres y autoridad y rechazo a la autoridad. Quinto, causa quinta, generación desviada. Y por eso entonces sus consecuencias son delincuencia, promiscuidad y rebelión. Causa sexta, una desnaturalización y dureza del corazón. Eso nos lleva al egoísmo, a la irresponsabilidad paterno o materna, abandonar los niños. Yo tengo mis planes, yo quiero realizarme, no quiero tener una familia que me quite tiempo, que me quite intereses. Eso es egoísmo. Séptimo, causa séptima, engaño e infidelidad matrimonial. Lógicamente, ¿qué catapulta eso? Aumento del adulterio. Y por último, el desenfreno sexual. ¿Cuál es el resultado? Lo que hoy le llamamos transmisión de enfermedades sexuales. En aquel tiempo se diversificó la cantidad de perversiones sexuales. Nosotros lo podemos ver en la historia, todo esto lo podemos ver gráficamente al leer la historia. Y voy a decir la última parte del comentario de este historiador. Él dijo: esto es lo que sucedió en las antiguas Grecia y Roma en sus últimos periodos. Y es exactamente lo que está ocurriendo en nuestra sociedad occidental. Dijo él en aquel tiempo. Y esta última frase es sumamente interesante. No hay objeción posible, ni manera de disimular este hecho. No hay objeción posible, ni manera de disimular este hecho. Y si nosotros nos paramos en el día de hoy a todo lo que nos rodea y se nos enseña y se nos bombardea, justamente eso es lo que se está haciendo. Negar el hecho de que las familias están en crisis, de que no ha sido simplemente un accidente, sino que ha habido fuerzas espirituales de maldad que han empujado nuestras vidas, nuestras sociedades, nuestras culturas a tomar este camino de desvarío y de alienación. Cuando esto ocurre, debemos preguntarnos cómo es posible que nosotros podamos desarrollar un plan que cambie las cosas. ¿Cómo es posible que nosotros, como familias cristianas, como iglesias, como parte de esta sociedad, podamos cambiar? Quisiera decir que para esto debemos todavía dar un paso atrás y mirar en retrospectiva lo que ha pasado en unas 5 casi décadas. En los años 60, un gran número de adultos sumergidos en lo que se llamó la revolución sexual rompieron sus familias. Los jóvenes empezaron a crecer en esa corriente y esos jóvenes, al crecer y formar sus familias, llevaban ya el veneno de la atomización, el veneno de no tener familias estables, un falso concepto del amor, de la inestabilidad matrimonial era lo que estaba de moda. Infidelidad y divorcio, ausencia paterna y rompimiento del vínculo entre los padres cada vez se hizo más frecuente. Aumento de los embarazos abrió el camino para el asesinato de millones de criaturas. En la medida en que el tiempo ha avanzado, los gobiernos se han puesto de acuerdo, muchos de ellos, casi todos, y han firmado leyes para que estas cosas sean totalmente legítimas. Y esto ha dado lugar a que, como dicen las estadísticas,
Nunca antes se había visto una juventud tan promiscua y tan presa, cautiva de las enfermedades de transmisión sexual. A partir de ese vuelco violento que la sociedad sufrió, la familia natural, la familia creada por Dios, ha permanecido en crisis. La identidad de los padres, la identidad de los hijos, la identidad del varón, la identidad de la mujer están en crisis. Y esto ha producido que nosotros veamos continuamente que el amor no es algo que tiene valor en este tiempo, que el desorden familiar es cada vez mayor, que el desapego de los padres a los hijos es algo que no tiene importancia y que la destrucción y la violencia se incrementan. ¿Qué plan entonces es necesario para desarrollar familias, teniendo nosotros en este momento cada una de estas situaciones que nunca podrán traer bien y que no pueden ser devueltas por voluntad humana? Tenemos que acudir a Dios y ese es el centro, ese es el motivo, esa es la razón de poder tener un plan que cambie, que empiece cambiando el interior persona a persona, familia a familia, que pueda detener y contener esta ola, que pueda debilitar lo que los ingenieros sociales están haciendo, ingenieros sociales que sirven a un estamento que usted y yo no vemos, ese gobierno que no se ve, ese gobierno que gobierna a los que nos gobiernan. Solo Dios puede cambiar eso. Solo Dios puede hacer una revolución. Si usted y yo entendemos que hemos sido puestos en este momento por Dios, en este momento de la historia, para, habiéndole conocido, nosotros ser instrumentos de Dios, nosotros empezar a cambiar la familia partiendo del fundamento sólido de la palabra. Yo voy a mencionar, antes de leer rápidamente, lo que sería un plan sencillo para nosotros empezar a trabajar y ayudar a la familia. Voy a mencionar 3 cosas básicas antes de desarrollar ese plan. En primer lugar, los padres tienen que saber en este tiempo que la identidad paterna, la identidad del varón tiene que ser restaurada. En el día de hoy, la mayoría de los varones que están sumergidos en el mundo, y aún muchos de los cristianos que vienen al Señor, contaminados por esa ideología, la ideología de género, el feminismo radical, han perdido lo que es esa semilla preciosa que Dios puso, que identifica al varón, que identifica lo que es la naturaleza del varón. Necesitamos que los hombres vuelvan a retomar lo que esto significa. Estoy hablando del varón según Dios, no del diseño que el mundo ha establecido, el machismo. Eso no es, eso es una aberración. Es el varón conforme a la medida de Dios. Y ese varón nos representa a Jesucristo de manera superior. Nosotros tenemos que orar para que nuestros hombres asuman lo que esto significa. Hace falta varones que ayuden a sus hijos, que ayuden a jóvenes que no sean sus hijos a encaminarse por el camino del Señor. El primer elemento es ese. En un mundo que insiste en invertir y trastornar el orden establecido por Dios. Y quiero señalar un elemento que se nos va, pero porque no todos estamos atendiendo a esto. Un elemento básico es que los experimentos que se han estado haciendo durante décadas en nosotros para producir un tipo de ciudadano para este tiempo, una de las estrategias ha sido invertir la jerarquía generacional. Y con eso quiero decir, muchas personas están criando, muchos padres están criando a sus hijos como si sus hijos fueran los adultos y ellos los niños. El niño ahora le dice al papá lo que tiene que hacer.
El papá y la mamá le preguntan al niño, ¿qué tú quieres que yo haga? Se han invertido, pero eso es un programa, eso no salió de un día para otro. Eso tiene justamente el tiempo, es decir, se puso en marcha en los años 60, pero pedagogos y psicólogos de mucha influencia en el mundo, años atrás, empezaron a decir que era necesario que los niños adquirieran su propia autonomía. Si nosotros queremos ayudar a las familias y desarrollar un plan que realmente fortalezca a la familia, es necesario que los padres asuman que son los adultos, que son las personas maduras. Hermanos, solo para decir así fácilmente y de manera muy ligera, si usted se va al Génesis, Dios nos bendijo a 2 adolescentes. El matrimonio empezó con 2 personas maduras. Adán y Eva estaban en la plenitud de su madurez cuando Dios los creó. ¿Cómo Orfa sabe eso? Porque la palabra dice que cuando Dios bendice y trae la ley para todas las edades y todos los matrimonios, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hombre y mujer son estados de madurez. La persona asume lo que tiene que hacer. La persona asume que tiene responsabilidad. La persona asume que esa responsabilidad es un privilegio, no una carga. En el día de hoy, nuestras sociedades entienden que el matrimonio es una carga, que es algo que te resta en lugar de enriquecer, que es algo que tú te vas a comprometer un poco, no demasiado, para que no te tronche, para que no te quite. Todo eso es mentira diabólica. Dios quiere que los que van a cuidar, que van a desarrollar planes para sanar a sus hijos, sean personas que asuman su adultez. Si usted no es un adulto, usted no puede enseñar a un niño. Y un adulto quiere decir, no es que usted tenga 80 años, es que usted reconozca que ha pasado por los estadios naturales que Dios estableció en el crecimiento humano y llegó la hora en que usted puede ayudar a otros, recibir y ayudar, darse, no solo recibir sino darse. Y entonces esos adultos, segundo elemento, tienen que aprender a saber, a enseñar a los niños a saber ser. Subrayo las palabras, 2 palabras, saber ser. Saber ser niños, saber ser hijos, saber ser parte de un mundo en el cual el Señor los ha puesto para aprender en el hogar. ¿Cuáles son esas destrezas, comunicación, responsabilidad, libertad que necesitan para poder crecer y llegar a ser personas maduras? Los padres tienen que aprender a enseñar a los hijos a saber ser niños, y que esa etapa, mis hermanos queridos, es preciosa. No puede ser detenida ni atrofiada. Yo no tengo déjenme decirles, nosotros tenemos que entender que en el día de hoy se está atrofiando la niñez. A los niños se les están entregando poderes que no pueden resistir. A los niños se les está diciendo, ese es tu cuerpo, tú puedes usarlo como tú quieras. Los programas de educación sexual aberrante que tenemos en este tiempo empiezan a los 0 años. Hermanos, escúchenme. A los niños se los quiere lanzar a los leones, colocando en ellos responsabilidades que no pueden, porque no tienen la madurez ni física, ni emocional, ni espiritual para asumir. Los padres tienen que hacerlo. Esa etapa no se puede deformar. Hay que ayudar a los niños a que sean niños, a que disfruten. Hoy los niños están tan cargados con las tareas extracurriculares que ya no saben jugar. Estamos formando zombies. El que quiere desarrollar un plan para ayudar a la familia tiene que entender estos factores. Porque ¿cómo usted puede ir en contra de algo si usted no lo conoce? ¿Cómo usted puede desarticular las estrategias de su enemigo si no conoce la forma en que usa sus armas? Dijo el Señor a sus discípulos,
si no os volvéis y hacéis como niños. Y eso quiere decir, mis hermanos, que esa etapa no puede ser desarraigada. Hay que permitir a los niños que sean niños. Hay que permitir a los niños que disfruten su niñez, para que habiendo madurado eso puedan ir a la próxima, y no que cuando estén adultos quieran ser niños. Es necesario que los padres vigilen esta etapa y la desarrollen conforme al deseo de Dios. Como suele suceder cada vez que hay una crisis social y esta crisis desborda el comportamiento humano, los niños sufren hoy su pérdida de identidad. Los niños, su identidad está en crisis, porque así como los padres están en crisis, los niños están en crisis. Y esa pérdida de identidad ha desviado tanto a los niños hacia un falso sentido de libertad, un falso sentido de responsabilidad, un falso sentido de autonomía, un falso sentido de demandas. Tenemos una generación de niños emperadores que dictan lo que quieren, que exigen que se les dé, que se ofenden, que manipulan a sus padres para obtener. Hermanos, eso es deformación, eso es crisis familiar. Y tristemente muchos creyentes, aun cuando tenemos la palabra de Dios que nos dice cómo debe ser guiada la niñez, han caído en esa trampa. El Señor quiere que además de que los padres sean adultos, sepan educar desde su adultez, sepan enseñar a los niños qué es ser niño. También, tercer elemento, enseñen a saber hacer. Saber hacer se aprende en la casa, en la familia. Se aprende a hacer cuando los niños son educados para que aprendan, adquieran, desarrollen el sentido de responsabilidad. Hermanos, en este tiempo, desde la ONU hacia abajo, hacia nuestros países, se nos enseña que somos responsables de hacer lo que queremos. Se nos enseña, déjeme corregir, se nos enseña que tenemos libertad para hacer lo que queremos, pero no se nos enseña que somos responsables y hay consecuencia de aquello que hacemos. Así estamos levantando generaciones. La libertad, los derechos humanos, tú puedes hacer lo que quieras, pero no se habla a las muchachas adolescentes de que si tienen una vida promiscua van a tener un embarazo. Y cuando el embarazo llega, entonces les dicen, pero tenemos la solución, aquí está el aborto. Eso no es educar, eso es dañar, eso es deformar, eso es llevar a las personas a un bosque sin salida, que creador de tormentos, de culpas. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras generaciones jóvenes? Esa es la casa donde se le enseña al niño a aprender, se le enseña a aprender cómo debe ser usada la libertad. La libertad dentro de un contexto donde hay límites, tal y como Dios lo hizo desde el principio, siendo Adán y Eva perfectos, hay límites. No podemos educar ni desarrollar ningún plan si no sabemos que es necesario decir no muchas veces. Que por la salud nuestra es necesario que Dios nos diga no muchas veces. Y por la salud de los hijos, los padres deben decir no muchas veces. Que los límites son saludables. Tenemos que retomar esto que se rompió justamente a partir de los años 60. Visto esto, entonces, yo quisiera, por favor, mis hermanos, que nosotros pensemos en esa frase que dijo este historiador: ante estos hechos no hay objeción posible, ni manera de disimular este hecho. Para desarrollar un plan que forje familias sanas, se requiere que los padres eduquen partiendo del diseño trazado por Dios. Tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a las escrituras, tenemos que volver a oír a Dios, lo que nos enseña acerca de cómo educar a los niños.
Y la palabra de Dios está llena de enseñanzas específicas que tienen que ver con la educación. La iglesia, las familias cristianas son culpables ante esta sociedad de no haber presentado con firmeza y amor cuál es la educación que Dios quiere. Hermanos, la educación de Dios no es secular. La educación de Dios rompe la secularidad. La educación de Dios no es laissez-faire, lo que tú quieras. Es una educación con autoridad, que como Pablo nos enseña, no es autoridad para matar, destruir, sino para edificar. Es necesario retomar todo esto de nuevo para que nosotros comprendamos que los niños que crecen en exceso de libertad viven en desconfianza absoluta. Mas los niños que viven dentro de los controles que Dios dice, de los límites sanos que Dios dice, terminan siendo hombres y mujeres maduros, capaces de recibir las cosas que la vida nos dispara y no fracasar. La base, repito, está en regresar a Dios. Ustedes van a recibir dentro de un rato esto que voy a leer. Es un brochure donde la palabra de Dios nos dice cómo puedes desarrollar el plan. Si haces esto, tú vas a ganar tu familia para Dios y vas a arrancarla de los peligros de este tiempo. Hermanos, aquí dice el modelo de Dios para la educación de los hijos. Y hay los objetivos que voy a mencionar. Vuelvo a repetir, ustedes van a recibir esto, van a leerlo con calma. El primer objetivo es, en esta educación que Dios quiere, el deber de los padres ante sus hijos, el deber de los padres ante sus hijos, es dar a los hijos razón de su fe. Deuteronomio capítulo 6, 1 a 9. Dios establece cómo debe ser la educación que se da a los hijos. Educación continua, educación consistente, educación dinámica, educación de amor. Y esa educación llevaría a los hijos a un conocimiento de que sus padres sí tenían una comunión real con Dios. Dios quiere que los hijos conozcan no al Dios de sus padres, sino al Dios a quien ellos, habiendo visto el modelo de sus padres, deciden conocer a ese Dios. Hasta que en nuestras iglesias no pase eso, en nuestras casas, nosotros estamos educando hijos para que el secularismo los tome y los destruya. Usted no puede ser un modelo en la iglesia y no ser un modelo en su casa. Hay que volver a retomar esto. Hermanos, estas son las llaves. No se puede tener hijos exitosos en Dios, victoriosos en Dios, si antes no somos nosotros los que les damos ejemplos de que Dios es real en nuestras vidas. Objetivo número 2. Los padres deben estar dispuestos a explicar a sus hijos cuando ellos les pregunten. Deuteronomio capítulo 6, 20-21. El Señor decía que cuando los hijos pregunten, ustedes deben decirles, hablarles. Muchas veces los hijos tienen inquietudes y el padre o la madre dice, yo no tengo tiempo ahora. Después yo te explico. Dios dice, los hijos van a preguntar. Yo quiero recordar esto esta mañana. Los hijos van a preguntar. Denle gracias a Dios de que sus hijos le pregunten a usted. Porque si le preguntan al maestro que usted no sabe lo que cree, ese maestro va a vaciar lo que él cree o lo que ella cree. Permita que sus hijos le pregunten. Es una forma en que la forma en que Dios creó para tener un acercamiento con ellos. Por lo tanto, cuando pregunten, sepa qué responder. Y déjenme decir, hermano, a los cristianos que estamos ahí, terminó el tiempo de ser cristianos que no sabemos nada más Juan 3:16. Terminó el tiempo de que nosotros no seamos diligentes en aprender la palabra. Allá afuera lo que el enemigo tiene es una tropa en contra de los cristianos.
en contra de su fe, en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Usted y yo tenemos que conocer la palabra, comerla y pedirle a Dios que despierte en nosotros el sentido de esta palabra. Solo de esa manera podemos responder con diligencia. El Señor me ha permitido en estos días, y esto no estaba para nada de lo que yo, es simplemente el Señor lo ha traído, creo que lo debo compartir. Me ha permitido en estos días, me ha mandado a mi oficina muchachos que son totalmente postmodernos. ¿Usted sabe lo que es el postmodernismo? El postmodernismo es lo que usted y yo estamos viendo hoy. Y eso significa no verdad. No existe la verdad. Nada es verdad. Pero si tu verdad es tu verdad para ti y mi verdad es mi verdad para mí, las dos verdades son iguales. Y filosóficamente no puede ser. Lógicamente no puede ser. Dos verdades contrarias no son iguales. O una es la verdad, o la otra es la mentira. Se nos ha inoculado que todo es verdad. Lo que nosotros vemos en las películas, en las series, los que ven series, lo que se lee en los libros actuales, todo es, nada es verdad. Porque empezó en los 60, nos empezaron a decir, todo es relativo. Si todo es relativo, nada es absoluto. Y lo han elaborado de tal manera que hoy los muchachos por verdad te dicen cosas tan lógicas en su esquema mentiroso que si usted no tiene la palabra y la conoce, usted puede ser confundido. Escuche, 1 Timoteo 4 dice que quienes desarrollarían estas ideologías, dice allí, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Eso es lo que usted y yo estamos viendo hoy. Eso es lo que usted y yo estamos viendo hoy. Si usted y yo no tenemos una fe firme, el enemigo nos puede empujar hasta la apostasía. Y es hora de que nosotros como iglesia despertemos. Objetivo número 3. Dios dijo que la enseñanza debe desarrollarse partiendo de una verdadera relación personal con Dios, que sirviera de modelo a los hijos. Pondrás estas palabras en tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, y las enseñarás a tus hijos. No puedo enseñar lo que no creo. No puedo enseñar lo que no vivo. No puedo enseñar lo que no afecta mi vida, porque es simplemente tradición aprendida de memoria. Dios no quiere eso. Dios quiere revitalizar nuestra fe en este tiempo. Desarrollar este plan implica compromiso de los padres, compromiso de los pastores, compromiso de los maestros bíblicos, para darle a esta juventud, a esta niñez, lo que Dios espera. Objetivo número 5, el amor debe producir una relación de obediencia. Número 6, la enseñanza diaria es responsabilidad paterna. Y esto significa, por favor mis hermanos, a gritos lo digo hoy, esto significa que nadie debe ni puede hacer lo que Dios espera que usted haga. Padres son padres, figuras que nadie puede suplantar. Ni siquiera la mamá que quiera más a su hijo puede ser padre, aunque las circunstancias la aboquen a eso. No, papá y mamá fueron diseñados por Dios. Y ese trabajo que usted tiene que hacer, esa labor, nadie la debe hacer. Dios espera que usted la haga. Por favor, véase esto con calma. Aquí están herramientas de Dios para este tiempo. Que Dios permita que nosotros salgamos de aquí con la convicción de que sí se pueden desarrollar familias sanas, de que sí la identidad en crisis del hombre, la mujer, papá o mamá, los hijos, sí pueden ser sanadas en el nombre de Jesús. Él tiene el poder. Él quiere hacer parte de nosotros la disposición y la obediencia. Que el Señor nos bendiga.
Agradecemos a la pastora Orfa Luna, brillante su exposición, sin desperdicios. Sin duda alguna que vamos llenos de mucho alimento espiritual después de escuchar esta conferencia. Quiero hacer dos preguntas, o pueden hacer dos preguntas. Miren, en vista del tiempo, deben ser preguntas breves, al grano. Por favor, no nos dé su testimonio, es bien valorado, pero solo la pregunta. Así que los que deseen hacer sus preguntas para que la pastora las responda en base a su conferencia, pueden levantar sus manos. Tenemos personas en los extremos que tienen micrófonos, quienes a su vez se lo pasarán para que usted haga su pregunta. Aquí tenemos uno, aquí delante. Por favor, se pone de pie, nos dice su nombre para que los demás lo conozcamos. Sí, buenas. Mi nombre es Fernando Gómez. Yo soy el coordinador nacional de derechos humanos en el país, en el área de familia y niñez, del Comité Nacional de los Derechos Humanos. Adelante con su pregunta. Felicito, tremenda conferencia. Adiós sea la gloria. Tenemos un problema grave y la pregunta es la siguiente: ¿cómo logramos entre todas y todos enfrentar esta situación que ya es estructurada y que está dentro de las iglesias? ¿Qué situación? La situación general de la decomposición de la familia, incluyendo religiosos y religiosas feministas que están dentro de las iglesias. Sí, decía hace un rato que el enemigo ha empujado sus motores y ha ido trabajando desde el fondo. El problema es que ha minado el fundamento. Como dice el Salmo, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Esa es la parte que a mí me corresponde. ¿Qué puede hacer el justo? Es lo que usted está preguntando. ¿Cómo revertir eso? De la única forma es que los padres asuman su función, su responsabilidad y empiecen a trabajar con sus hijos. Miren, está comprobado que por la aceleración generacional, hoy un niño después de 10 años es muy difícil cambiar, es muy difícil que tome lo que no tenía. Es necesario empezar a trabajar. Y mientras más temprano se empiece, mucho mejor. Segundo, la única manera que nosotros podremos tener un embate real y efectivo a lo que está ocurriendo, despojar las mentiras y venenos que ya están insertados en los niños. La única forma es que la iglesia se una y vuelva al mensaje bíblico y tome lo que Dios dice. Mire, la palabra de Dios es antídoto, la palabra de Dios es liberadora, la palabra de Dios hace milagros. Nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. El consejo tiene que ser consejo de Dios para que Dios tome esa palabra y por medio de su Espíritu Santo cambie lo que usted y yo no podemos cambiar desde fuera. Cuarto, testimonio. Si nosotros estamos divididos como iglesia, como dice la palabra, ¿cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es volver. ¿Y saben por qué estamos divididos? Porque no somos obedientes. No le hacemos caso a lo que Dios dice. Este es el tiempo de que usted y yo, todos, oremos muchísimo más para que la oración de Cristo se cumpla. Que sea. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, por favor, breve, así mismo. Aquí tenemos un caballero, por favor. Saludos. Le van a pasar su micrófono. Aquí delante, por favor. Ya tenemos uno. Puede hacer la suya y luego el caballero para cerrar el días. ciclo. Adelante. Mi nombre es Ángel Vallejo. Quisiera preguntarle a la señora, ¿cómo podemos combatir ese bombardeo tan fuerte que tienen los jóvenes de hoy con los medios como el internet, que lo tienen en la mano, en un celular? ¿Y qué hacer para que ellos no se sientan enfrentados? Para que no haya ese enfrentamiento de padre e hijo y que puedan adoptar la doctrina de la iglesia. O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Porque sabemos que hay que hacerlo, pero más sofisticadas que el enemigo ha usado a través del tiempo se llaman los medios masivos de comunicación. La mayor parte de los medios masivos, los más poderosos, los diseñadores
los conformadores, porque los medios tienen el poder de presentar la ideología sin que usted y yo nos demos cuenta. Los medios más poderosos están de acuerdo en que debe ser cambiada la imagen del hombre, llevados nosotros de lo que pensamos hoy o de lo que hemos pensado hasta hoy, hasta producir lo que ellos ya claramente dicen que se llama ciudadano global. Una de las herramientas que al ciudadano global le es ofrecida es justamente los medios masivos de comunicación y esos instrumentos como son el internet, etc. Nosotros tenemos un gran problema porque hemos dejado avanzar esto sin que hubiera un sustrato que estuviera trabajando de parte de Dios de manera específica para ir enseñando a los niños, en la medida en que iba surgiendo esta invasión, enseñarles a pensar a la manera de Dios. Tenemos que confesar, los padres se han descuidado, los maestros bíblicos se han descuidado, los pastores nos hemos descuidado en enseñar, en anticipar lo que venía, y nos hemos dormido y hemos dejado que el enemigo entre. Como dice el profeta, que entre el enemigo por las ventanas de nuestra casa y doblegue la voluntad de los hijos. Es muy difícil usted convencer a un muchacho de que lo que ve en internet, la mayor parte de las cosas son falsas. Es muy difícil convencerlos de que sean lógicos en lo que ven, que disciernan. Nosotros tenemos generaciones que no disciernen. Se ha quitado la capacidad en la escuela, conforme a los programas que vienen desde arriba, desde la ONU, a que las personas sean reflexivas. Usted es muy joven todavía, pero yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, en los años de primaria, todos los días había que hacer ejercicios que se llamaban de comprensión de la lectura. Y después que nos daban esos ejercicios, decían, ahora la moraleja. La moraleja era extraer la lección que nos permitía crecer en madurez, siendo no solo reflexivos, sino capaces de discernir entre el bien y el mal. Hermano querido, ni siquiera en los hogares cristianos se tomó a tiempo con seriedad esto. Y los muchachos no saben distinguir entre el bien y el mal. A un muchacho adolescente cristiano en el día de hoy, usted le pregunta, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué tú no debes exponerte a una relación sexual prematura? Y no te van a responder, bueno, por esto y esto, sino que te dicen, pero eso no es nada. Quiero que usted la respuesta. No hay reflexión para decir cuáles son las consecuencias que vienen con esto, sino eso no es nada. ¿Por qué dicen eso no es nada? Porque eso es lo que han recibido. Tienen años oyendo eso. ¿Le hago entender? Entonces es muy difícil. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el empate? Ahora hay que trabajar en contra de la corriente. Aunque su hijo le proteste, se ofenda, dígale cuáles son los males. No haga silencio, hable. Porque si esa palabra viene dirigida por Dios, Dios va a tomar esa palabra y afectará el alma, la mente y el espíritu de ese muchacho. Vamos a despedir a la